Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos mis queridos maestrantes y maestrantas de Trabajo Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Vamos el día de hoy a tener nuestra sesión. Es una sesión abierta aparte porque invitamos a varios compañeros y compañeras que estaban interesados en este tema. Así que pues también les damos la bienvenida a todos, muy buenas noches a todos y a todas. Entonces vamos a tener nuestra sesión el día de hoy que tiene como objetivo el poder hacer la síntesis de una de las obras de trabajo social contemporáneo más importantes a nivel internacional, el libro de Teorías Contemporáneas del Trabajo Social de el autor Malcolm Payne. Inicialmente, quisiera comentar con ustedes muy brevemente. Malcolm Payne pues, es un profesional del trabajo social inglés que tiene también muchos antecedentes familiares polacos, por eso se conoce también como inglés polaco. Nació el 13 de junio de 1947 y es un profesional, es un académico, es un escritor también, que en el campo del trabajo social ha sido asesor en temas de políticas y desarrollo social en el Hospicio San Christopher de Londres, Inglaterra, una institución muy importante que se dedica sobre todo al trabajo con niños, niñas y adolescentes. Es profesor emérito de estudios comunitarios de la Universidad Metropolitana de Manchester, en Inglaterra, y también es profesor honorario en la Escuela de Medicina de la Universidad de Kingston. Este libro, es autor de una cantidad muy importante de libros, de artículos, traducidos a varios idiomas. Este libro especialmente, Teorías Contemporáneas del Trabajo Social, es un libro que se edita por primera vez en inglés en 1991, justamente en Inglaterra. Posteriormente, en el año 95, tiene la primera edición en español, en España justamente. Y este libro ya tiene muchísimas ediciones y reimpresiones, libro fundamental para el trabajo social contemporáneo y específicamente las teorías contemporáneas del trabajo social, Es un libro, lógicamente, que es un libro para estudiarse durante mucho tiempo, Yo estaba haciendo la cuenta ahora este año que cada año me aviento una lectura de este libro, Ya llevo 17 lecturas, entonces es un libro de estudio. Lo que vamos a hacer ahora es una síntesis, Acá mis estudiantes lo leyeron en un mes, Entonces vamos a tratar de hacer una síntesis muy vinculada a los propios objetivos de nuestra materia, que es la materia de epistemología y trabajo social, Entonces, un primer elemento que destaca Malcolm Payne es ubicar al trabajo social, lo dice muy explícitamente, como una actividad socialmente construida, ¿sí? Muy importante esta parte. Porque esto implica que el trabajo social es una construcción histórica, es una construcción social, una construcción cultural, que se va a construir socialmente y que tiene ciertas representaciones en el ámbito de las diferentes sociedades donde nosotros vivimos, que implica esta idea de lo socialmente construido, que se construye socialmente
como una profesión, por una parte, es decir, como profesionales que tienen ciertas habilidades, destrezas, capacidades, metodologías específicas y que éstas pueden servir en el ámbito de los mundos institucionales para, sobre todo, concretizar los servicios sociales, trabajar con los sujetos, pero es también un proceso formativo y, lógicamente, una disciplina científica que va a ser un elemento sustantivo en la propuesta de Malcolm Payne. Se ubicarlo como profesión, se ubicarlo como proceso formativo, como carrera, pero también ubicarlo como una disciplina científica. Vuelvo a repetir, ¿no? Si nosotros analizamos año 1991, todavía eran momentos donde se cuestionaba la calidad científica del trabajo social. Ahora, bueno, pues hay, lógicamente, un acuerdo casi unánime de poder verla como disciplina, pero va a ser uno de los primeros libros que va a fundamentar mucho la parte disciplinaria. Y además nos dice Malcolm Payne que en este proceso de lo socialmente construido, históricamente, construido, es importante destacar en el ámbito del trabajo social, por lo menos al profesional, él le llama el asistente social. Yo considero que tiene que ver con algo de traducción, pero nosotros lo llamaríamos el profesional del trabajo social o los profesionales del trabajo social en diferentes ámbitos, en diferentes campos, en diferentes áreas. Lo que denomina también Malcolm Payne el cliente social, que también en términos pues, de traducción nosotros lo podríamos ubicar como los sujetos de atención, ¿verdad? Los sujetos sociales, los actores, las personas, los grupos, las comunidades, los colectivos con los que nosotros tenemos esta relación profesional. Y dice Malcolm Payne, además del profesional del trabajo social, de los sujetos sociales, los clientes sociales, es importante en esta visión de lo socialmente construido entender que el trabajo social se desarrolla en un contexto, en un marco específico, ¿verdad? Este contexto pues, va a ser muy importante, tiene que ver con tiempos, tiene que ver con espacios. Y nos dice Malcolm Payne que en el marco de este contexto, en el marco de la relación con los clientes sociales que los llama, nosotros los denominaremos los sujetos de atención, pero también los sujetos profesionales, es decir, los asistentes sociales, como él los llama, existe una articulación que se construye histórica, social, culturalmente, y que tiene por lo menos 7 aspectos que van a ser fundamentales. Primero, lo que Malcolm Payne va a denominar la personalización, es decir, el proceso de cómo el trabajo social mira a los clientes, que se miran como personas, ¿verdad? Justamente como sujetos históricos, en contextos específicos, con posibilidades de generar cambios en su ámbito, en su espacio, ¿sí? La personalización, que tiene que ver ubicar como personas a los clientes, no como categorías, no como estadística, no como número. Segundo elemento que va a marcar este autor con respecto al trabajo social y su construcción socialmente social, o como esta actividad socialmente construida, tiene que ver con el tipo de conocimiento que va a utilizar en esta relación, ¿verdad? Que lógicamente para Malcolm Payne es el conocimiento científico, ¿verdad? El conocimiento basado en la ciencia, en lo construido, validado, supervisado, evaluado, sistematizado, experimentado, y que puede considerarse
conocimiento científico. Además, en esta visión de lo socialmente construido, decíamos, destaca el contexto que va a denominar el contexto orgánico, ¿verdad? Que tiene que ver tiempo, espacio, que tiene que ver con diferentes espesores, la profundidad en el mismo tiempo y espacio, y lógicamente que puede haber varios contextos orgánicos desde donde se desarrolla el propio trabajo social. Nos habla de que también en esta idea de lo socialmente construido, el trabajo social se va a definir en esta relación por necesidades y por problemas sociales, que va a ser otro elemento muy importante en su concepción del trabajo social, ¿verdad? Para muchos autores incluso se habla de que es el objeto del trabajo social. Para Paine va a ser una parte en esta visión de lo socialmente construido, las necesidades y los problemas sociales específicos. Y lógicamente, en esta visión de lo socialmente construido como trabajo social, destacarán las instituciones, ¿verdad? Que va a ser un elemento fundamental. Las instituciones como esos grandes pilares de la sociedad, que la sociedad construye, ¿para qué? Para dar capacidad de respuesta a problemas, necesidades, ¿sí? De esos contextos, con un conocimiento científico de esas personas. Por eso va a ser fundamental hablar de las instituciones, ¿verdad? De las instituciones, y como dice Paine, con su brazo articulador en la realidad, que van a ser los servicios sociales. Y finalmente, un elemento de lo socialmente construido que va a destacar Paine tiene que ver con estas personas, con este conocimiento científico, con estas relaciones sociales, que va a ser fundamental también en el ámbito de la relación social, que genera procesos, identidad, historia, actualidad, proyecciones. En este contexto de esas necesidades, de esos problemas, y en estas instituciones, el trabajador social tendrá una postura, en esto socialmente construido, de defensa de estas personas, de estos sujetos, ¿verdad? Aboga, defiende, pone en el centro de los procesos a las personas, ¿no? Entonces, por eso va a ser, en este primer momento, el trabajo social como una actividad socialmente construida, ubicada como profesión, como proceso formativo y como disciplina. Un segundo elemento que va a destacar muy importantemente Malcolm Paine, cuando empieza a hablar ya de las posiciones teóricas en el trabajo social, nos dice sobre todo desde una perspectiva anglosajona, ¿verdad? Porque él pues está hablando desde Europa, desde un trabajo social europeo, pero nos plantea que va a haber tres grandes tradiciones teóricas, vamos a llamarles las tradiciones centrales en la construcción de un trabajo social contemporáneo. Una primera que va a denominarla la tradición pragmática, la tradición de la práctica, orientada sobre todo ¿a qué? A las instituciones, pero muy vinculada al estado de bienestar, a las instituciones del estado de bienestar y a las políticas sociales, ¿no? Nos dice desde esta perspectiva que hay visiones teóricas que van a apostarle mucho y que vienen con un sustento pragmático en ese sentido, ¿verdad? Operar las instituciones del estado de bienestar y sobre todo sus servicios sociales y las políticas sociales. Una segunda tradición que él va a denominar bienestarista o socialista, que va a estar muy vinculado sobre todo, fíjense, no al trabajo como más individual o personal, sino al trabajo más colectivo. Y además, nos dice Paine, va a estar orientada a la reforma, a la crítica social, a la intervención comunitaria, a la transformación social, pero de comunidades y de grupos, de movimientos, de colectivos, ¿no? Esta primer tradición pragmática va a implicar, lógicamente, instituciones del estado del bienestar y el acceso a personas, ¿no? Sí, puede ser con una visión colectiva, pero sobre todo la atención más personal. La visión socialista o bienestarista que va a estar más vinculado a lo colectivo, ¿sí? A la crítica,
al trabajo comunitario y de grandes colectivos, movimientos, etc. Y va a haber una tradición, nos dice Paine, en estos cimientos de las teorías del trabajo social, en una tradición terapéutica, ¿verdad? Que nos dice Paine, tiene que ver con esta mirada técnica más orientada a el trabajo con individuos, desde el propio trabajo social, no con una institución mediadora, con una política social, con un programa, sino directamente el trabajo profesional del trabajador social, terapéutico con las personas, ¿sí? Nos dice, sobre todo a nivel de individuo y de grupos, va a estar muy orientada, por eso, lógicamente, para él, ahí va a darse todos los antecedentes de un trabajo social, de caso, por ejemplo, ¿no? Entonces será el segundo elemento importante. Primer elemento, trabajo social, actividad socialmente construida. Segundo elemento, las tradiciones teóricas de donde viene el trabajo social. La tradición pragmática, la tradición socialista o bienestarista y la tradición terapéutica. Un tercer elemento que hay que destacar del libro y que también va a cruzarlo de manera muy importante es este planteamiento que nos hace Paine sobre las teorías del trabajo social, que van a estar cimentadas en una visión que él vaya a denominar la visión del eclecticismo. Muy importante este planteamiento para Paine, porque incluso posteriormente en los debates que se van a generar en este tipo, a partir de este tercer elemento del eclecticismo, pues van a ser muy importantes, ¿no? Aún cuando Paine nos va a plantear que el eclecticismo va a ser esa combinación o esa integración de diferentes teorías, pero que va a tener también diferentes posiciones de combinación y de integración, ¿verdad? Nos dice Paine, citando a Drident, que van a haber diferentes posiciones eclécticas. ¿De qué eclecticismo? El eclecticismo teorético, que tiene que ver cuando una sola escuela retoma de otras, pero siempre la escuela como dominante, ¿verdad? Ese eclecticismo teorético, donde hay una escuela dominante, una teoría dominante, y va a retomar algunos elementos de otras. El eclecticismo estructural que él denomina, que va a estar fundamentalmente vinculado a la cuestión técnica de diferentes teorías que van a poder integrarse en un planteamiento más estructurado, ¿sí? El eclecticismo combinatorio, que nos dice que este sí combina en todos los niveles 2 o 3 enfoques teóricos que permiten amalgamar y combinar integralmente esta visión ecléctica. El eclecticismo existencial, que denomina, sobre todo a partir de integrar principios de diferentes disciplinas, principios existenciales, valores de diferentes disciplinas, es algo más valórico, más de principio, que también se conjugan, ¿verdad? El eclecticismo técnico, ¿no? Que va a retomar principios, pero también va a tener técnicas diferentes sin tomar partido por alguna en específico, ¿no? Sino va a ser como una forma de integrar diferentes posiciones teóricas y principios. El eclecticismo integracionista, que va a identificar los aspectos comunes de varias teorías para articularlos, y el eclecticismo evolucionista, que va a estar vinculado sobre todo a el tema terapéutico, cómo las diferentes teorías pueden
incorporar, integrar visiones que permitan elementos terapéuticos, pero que provienen de varias teorías, ¿no? Ese será el tercer elemento importante que va a destacar Malcolm Paine en este libro. La visión de que la construcción teórica en el trabajo social estará cimentada en la visión ecléctica. Posteriormente, Malcolm Paine va también a hacer una caracterización interesante de las teorías. Nos habla que va a haber diferentes niveles y dimensiones para entender las teorías. Esto es muy importante, ¿verdad? Nos va a hablar en este cuarto punto de las teorías amplias, de las teorías amplias inclusivas, de las teorías específicas, de las teorías de perspectiva y de las teorías de aplicación. Las teorías amplias van a ser teorías, ¿sí?, que van a abordar ampliamente un tema, un campo específico, ¿sí? Van a estar orientadas desde una mirada amplia, pero que permiten abordar de manera integral un campo, un área específica de lo social para poder explicarla, comprenderla y después intervenir en ella. Las teorías amplias inclusivas, que van a ser muy interesantes porque son teorías que permiten abordar ampliamente campos o áreas, pero incluyendo otras teorías, esta parte más ecléctica, ¿no?, que antes ya nos ha planteado Malcolm Paine. Las teorías específicas, que van a ser teorías orientadas muy concretamente a temas delimitados, a subtemáticas específicas, ¿no? Su nombre lo dice, teorías específicas, amplias, inclusivas, específicas. Nos va a hablar de estas grandes teorías, ¿verdad? De las teorías de perspectiva, que nos permiten hablar de las perspectivas, ¿no?, sociales, macrosociales, estructurales, sistémicas, que nos dan la explicación de las sociedades en general. Van a ser otro tipo de teorías. Y nos dice Malcolm Paine que finalmente, en el ámbito de las teorías contemporáneas del trabajo social, vamos a poder encontrar las teorías de aplicación, es decir, fundamentos teóricos que nos permiten aplicar, generar en la práctica, y que van a ser fundamentalmente las teorías más utilizadas por el trabajo social, ¿sí? Entonces, los tipos de teorías que tienen que ver con diferentes dimensiones, niveles, las teorías amplias inclusivas, las teorías específicas, las teorías de perspectiva y las teorías de aplicación. Y luego llega Malcolm Paine a un momento de su libro que es el momento de mayor desarrollo del mismo, cuando nos habla de que las teorías contemporáneas del trabajo social se basan en diferentes modelos, van a estar estructuradas a través de lo que denomina los modelos teóricos, las escuelas, las tradiciones, ¿no?, que van a estar vinculadas al trabajo social históricamente y que lógicamente van a tener posiciones en términos de miradas, pero en términos de metodologías, en términos de explicaciones y lógicamente en términos de prácticas. Entonces nos va a hablar en este libro de estos grandes modelos. Un primer modelo, nos dice, es el modelo psicodinámico. Los modelos, de hecho lo habla en plural, los modelos psicodinámicos en el trabajo social, que van a ser todas esas teorías, ¿no?, basadas sobre todo en la teoría psicoanalítica, clásica y moderna, psicología, de desarrollo humano, y ¿qué van a priorizar fundamentalmente estos modelos? Que en el trabajo social, ¿sí?, existen cuestiones emocionales y psicológicas, personales, conductuales, que van a ser determinantes más que las estructuras o que los sistemas, ¿no? Muy importante este planteamiento. De hecho, para Malcolm Paine, el inicio del trabajo social se genera sobre todo en esta idea psicodinámica, ¿verdad?, donde
La parte más estructural, más de contexto, no importa tanto como lo psicológico, lo personal, lo conductual, ¿verdad? Entonces ese va a ser un primer modelo. Va a haber, hay muchas escuelas, muchas tendencias y muchas teorías en estos grandes modelos. Son como grandes tipos ideales que lo va a plantear, ¿verdad? Los modelos psicodinámicos, los modelos de intervención en crisis, ¿no? También muy basados en la psicología, muy basados en la psicología, y que van a utilizar sobre todo prácticas para facilitar cuando la gente tiene momentos de crisis, cuando las personas, poder facilitar el reajuste, ¿no? Su nombre nos dice conceptualmente el reajuste de las personas, ¿no? Va a ser muy importante esta idea de la intervención en crisis, sobre todo a partir de problemas también psicológicos, personales, conductuales. Va a ser una escuela también, un planteamiento muy importante que Malcolm Paine nos va a decir y que también tiene, ¿no? Si nosotros en términos de teoría social podemos ver como el motor, ¿no? que juega un papel, que juega en el proceso social, podríamos decir que los modelos psicodinámicos y los modelos de intervención en crisis toman en cuenta más al sujeto, a las personas, a los individuos, que a los contextos, ¿verdad? Igual. El modelo centrado en la tarea, que nos dice Malcolm Paine, va a ser un modelo muy importante que emerge desde las teorías del aprendizaje social y de las conductas observables. Nos dice que esta idea del centrado en la tarea, que tiene que ver sobre todo con cuestiones de también muy vinculadas a la parte psicológica, pero se buscan las prácticas como para poder generar capacidad de resolver problemas que también van a estar muy vinculados a lo psicológico, personal y conductual. Estos tres primeros modelos tienen esta característica. La central de la tarea va a estar más vinculada en esta visión de cómo la persona, desarrollando ciertas prácticas, terapias, puede también dar la capacidad de resolución de sus problemas y de sus necesidades que están en un ámbito más también personal. Los modelos conductistas, ¿no? que aquí sí van a estar vinculados a la teoría del aprendizaje, y que esta parte tiene que ver con incrementar conductas deseadas, reducir las indeseadas como medio para poder resolver problemas y necesidades también vinculados a un nivel más personal, más conductual, más psicológico, ¿no? Entonces, fíjense, casi estos modelos iniciales van a tener esta característica, ¿verdad? Más hacia las personas, los individuos, los sujetos, frente al contexto, ¿no? Los modelos de sistemas y los modelos ecológicos que nos dice Paine, que aquí va a empezar ya a tener diferencias de estos grandes modelos, porque empieza a ver cómo la idea de sistemas y la idea ecológica, si bien tiene fundamentos, los problemas y las necesidades en la visión personal, en la visión psicológica o en la visión conductual, empieza a hablarse ya de el entorno social, ¿no? Inmediato, pero ya un entorno social importante. Es decir, que hay que no solamente modificar conductas, sino también modificar entorno, ¿sí? Sistemas y subsistemas. Es muy interesante esta parte porque es cuando estos modelos teóricos empiezan a modificar, ¿verdad? No es lo mismo solamente pensar que el individuo, la persona, el sujeto, hay que trabajar solo con el sujeto y con su entorno inmediato, ¿verdad? Van a entrar posteriormente ya otros modelos. Malcolm Paine los denomina los modelos sociopsicológicos, ¿no? Basados en la teoría de los roles,
y la perspectiva estructural funcionalista. Es decir, empieza a ver, aun cuando, ¿no?, empieza se sigue retomando la visión personal, psicológica, conductual, empieza a hablarse también de un entorno, de una estructura, ¿sí? El modelo sistémico habla de sistema. Los modelos socio-psicológicos, dice Paine, empiezan a hablar de estructuras, ¿no? Ya no solamente de conductas, sino de estructuras, modificar también estructuras, funciones, ¿no? Por eso es algo funcional, una estructura que está determinada para que funcione de otra manera, y estos modelos que van a buscar que las personas se adapten, se ajusten a el funcionamiento de la estructura, no a la modificación de la estructura o a la transformación de la estructura, muy importante. Luego nos dice Malcolm Paine, vienen los modelos de comunicación, muy vinculados sobre todo a el tema del interaccionismo, de la comunicación, de lo dialógico, esto, ¿no?, que va a ser tan importante, los procesos comunicativos, de programación, de trabajo con individuos, pero también con familias, trabajo con grupos, y ahí empieza a ver ya, ¿no?, lógicamente, a trabajarse también el sujeto y el contexto, pero con una visión del sujeto diferente, de diálogo y de comunicación, no como los anteriores de ajuste, ¿verdad?, y de control. Los modelos humanistas, ¿no?, que tienen que ver sobre todo con ya no hablar de personas, sino hablar de seres humanos, lo humano como ese elemento de poner en el centro al ser humano, y además del ser humano que puede perfeccionarse, que puede mejorarse, que puede pasar, ¿no?, de acciones y de prácticas no vinculadas a normas, a prácticas vinculadas a normas, a elementos del propio sistema, y va a operar sobre todo en el ámbito de la consejería, del acompañamiento, del entrenamiento de ese Paine. Luego vendrán los modelos existencialistas, que va a ser otra gran escuela interesante. Nos dice que tienen que ver con elementos eclécticos, que toman mucho en cuenta también a la persona, pero desde el punto de vista de su existencia, ¿verdad?, de cómo los clientes, los sujetos tienen la capacidad también existencial para poder modificar entornos personales, pero también entornos sociales, desde una mirada lógicamente basada en esta noción existencialista. Luego van a venir tres modelos donde finalmente Malcolm Paine nos va a plantear, que es los modelos cognitivos, muy vinculados en las teorías cognitivas, ¿no?, que tiene que ver sobre todo también con el apoyo, la ayuda del profesional a otros sujetos, a estas personas, a partir de elementos del conocimiento, ¿sí?, de la comprensión de su mundo personal y de su mundo social, para poder generar procesos también de intervención. Y finalmente van a venir dos de los modelos, ¿no?, que podríamos decir van a ser la posición alternativa a los modelos primeros, donde el sujeto y la persona y la conducta, lo psicológico va a ser importante, que son los modelos que él denomina los modelos radicales y los modelos marxistas, ¿verdad?, que van a estar, pues, al revés de los psicodinámicos, que nos van a plantear estos modelos radicales. Lo importante es la estructura socioeconómica, la superestructura. Hay que modificar estructuras para modificar entornos de la gente, ¿verdad? Entonces va a ser muy importante, sobre todo esta perspectiva de crítica
de retomar el tema de las desigualdades, de las clases sociales, ¿sí? De la acumulación, del control, de la hegemonía, y hay que romper este tipo de ligas, pero se rompen en las estructuras, no con los sujetos, ¿verdad? Aunque bueno, de manera contemporánea, como lo vamos a ver, y que puede ser otro de los modelos interesantes para poder analizar esta perspectiva más crítica, es lo que Malcolm Paine va a denominar como los modelos de potenciación y de defensa, ¿verdad? Que son modelos críticos a la estructura socioeconómica, pero que le van a dar también mucha importancia a los sujetos, pero sobre todo a los sujetos colectivos. Esta visión de empoderamiento, esta visión de colaboración, de comunidad, de sinergia social, de resiliencia social, que va a ser fundamental también para entender una acción profesional del trabajo social en estos entornos, ¿verdad? En el libro de Malcolm Paine, esto prácticamente pues va a ser un libro muy vinculado a estos modelos, ¿verdad? A los modelos que nos van a plantear, desde el modelo psicodinámico, el modelo de intervención en crisis, el modelo centrado en la tarea, los modelos conductistas, los modelos de sistemas y el modelo ecológico, los modelos sociopsicológicos, los modelos de comunicación, los modelos humanistas, los modelos existencialistas, los modelos cognitivos y los modelos radicales marxistas y los modelos de potenciación y de defensa, ¿verdad? Y prácticamente, bueno, pues esos van a ser como los grandes elementos que nos va a dar este libro. Yo consideraría un poco para poder cerrar esta exposición que el libro nos hace ver como varios elementos interesantes. Un primer elemento es que efectivamente podemos hablar de teorías construidas desde el trabajo social, ¿no? Este mito de que no se tiene. Hay teorías construidas desde el trabajo social, normalmente teorías más microsociales, más de aplicación, eclécticas muchas veces, que se han recuperado, que se han reelaborado desde el trabajo social y que pueden impactar y que han impactado a otros espacios disciplinares y profesionales, ¿no? Existen teorías dentro del ámbito del trabajo social. Pero también existen teorías en esta visión ecléctica que se han construido desde la reflexión del trabajo social y de su práctica profesional, ¿sí? Pero retomando teorías de otras disciplinas, ¿verdad? Muy importante también. Entonces, hay veces que de repente las teorías de otras disciplinas aportan, el trabajo social las retoma y las aplica, las reelabora, pero es parte importante ver cómo se recuperan las teorías de otras disciplinas también en un segundo elemento. Y un tercer elemento que va a ser muy importante, que podemos ver relaciones teóricas del trabajo social con otras disciplinas para generar también teorías integradas más amplias que permitan visualizar no solamente los campos de una disciplina, sino los grandes campos de temas, de áreas y de diferentes espacios sociales más amplios, ¿verdad? Entonces podríamos nosotros concluir con eso. En el ámbito del trabajo social hay una elaboración teórica propia, si ustedes quieren, menos conocida, menos elaborada o más elaborada en el ámbito microsocial, en el ámbito de aplicación. Un segundo elemento de cuestiones teóricas del trabajo social que se han construido con aportes teóricos de otras disciplinas, ¿verdad? Y que el trabajo social las ha integrado, recreado, reelaborado, reconstruido, para poder
generar su propio proceso de práctica. Y además teorías que sí se enlazan esta mirada ecléctica y que nos permiten también generar teorías integradas por el trabajo social con otras disciplinas. Y con esto, bueno, pues concluimos. Nos toca la próxima clase de la maestría, próximo lunes, metodologías contemporáneas en el trabajo social, donde fundamentalmente vamos a hablar de los modelos de intervención. Así que, pues, nos vemos el próximo lunes en nuestra sesión del Seminario de Epistemología del Trabajo Social, en esta maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas noches.